Bienvenidos un día más a su canal de dramas turcos, noticias de celebridades y todo el salseo que nos encanta. Hoy prepúrense porque venimos con una bomba, de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de un rumor que lleva semanas rondando, una pregunta que todos nos hacemos y que parece que nadie se atreve a responder directamente. Copyright diablos paso superíndice 3 en la penthouse entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Su copyright. Llevamos aún más menos o superando esa relación superíndice 3 NIQ superíndice 3 Nika, esa química explosiva que traspasaba la pantalla. Desde los tiempos de asterisco Medcecir asterisco, Atay y Serine se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, la pareja que todos queríamos ver juntos para siempre. Eran jóvenes, guapos, exitosos y juntos parecían irradiar una felicidad que a pesar de ser pública y expuesta a los flashes, se sentía genuina. Sus personajes en la serie, Yaman y Mira, eran la personificación del amor juvenil, de la rebeldía y la lucha contra las adversidades. Y aunque la serie llegó a su fin, la magia que ambos compartían parecía perdurar en la vida real. Las revistas del corazón, los programas de televisión, las redes sociales, todo giraba en torno a ellos. Cada paseo, cada cena, cada sonrisa capturada por los paparazzi era analizada al milímetro, buscando señales de un amor que a ojos del público era perfecto. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre salen como en los cuentos de hadas. La presión mediática, los compromisos laborales, las diferencias personales. ¿Quién sabe qué fue lo que realmente sucedió tras las puertas cerradas de su intimidad? Lo cierto es que la relación terminó, dejando a miles de fans con el corazón roto y la esperanza de un reencuentro futuro. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener la compostura frente a las preguntas insistentes de la prensa. Durante años, la tranquilidad reinó en el mundo del chisme. Atay consolidó su carrera como uno de los actores más cotizados de Turquía, protagonizando series y películas de gran éxito. Serine, por su parte, se consagró como una de las actrices más versátiles y talentosas, explorando diferentes géneros y personajes que le permitieron mostrar su amplio registro actoral. Pero ¡bam! De repente, la Pink House. Una fiesta, una reunión, un evento. Algo pasó, y ahora todos hablan de lo mismo, hubo reconciliación. Fue solo un encuentro amistoso. ¿O se desató un nuevo capítulo en esta historia de amor y desamor que nos tiene a todos al borde del asiento? La Pink House, ese lugar emblemático que respira glamour y secretos a partes iguales, se ha convertido en el escenario de un posible reencuentro que ha desatado la locura entre los fans de la pareja. Un reencuentro que ha despertado viejos fantasmas, reavivado esperanzas y generado un torbellino de rumores y especulaciones que no dejan de circular por las redes sociales. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta investigación digna de Sherlock Holmes, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Si les encanta el chisme jugoso, los dramas turcos y todo lo que tenga que ver con la farándula otomana, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traeremos todas las novedades, rumores confirmados y teorías conspirativas que están rondando por internet. Así que dale al botón rojo y súmate a nuestra comunidad. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar contenido exclusivo, encuestas, trivias y mucho más. Queremos conocer su opinión, saber qué piensan sobre esta y otras noticias del mundo del espectáculo turco. Su participación es fundamental para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La Pink House. Para los que no están al tanto, la Pink House es un lugar bastante famoso en Estambul, conocido por albergar eventos exclusivos, fiestas privadas y reuniones de alto perfil. Es el tipo de lugar donde se ven las caras los famosos, los empresarios, los influyentes. En resumen, el epicentro del glamour y el chisme. Sus paredes han sido testigos de romances fugaces, acuerdos millonarios, escándalos sonados y un sinfín de historias que alimentan la prensa del corazón. La Pink House es sinónimo de exclusividad, de sofisticación y de un ambiente donde todo puede pasar. Hace unas semanas, se celebró una fiesta en la Pink House. Una fiesta que, según cuentan las lenguas viperinas, fue organizada por un amigo en común de Atay y Serine. Hasta ahí, todo normal, ¿no? Amigos en común, eventos sociales, es algo que suele ocurrir en el mundo de las celebridades. Pero la bomba estalló cuando empezaron a circular fotos y vídeos de la fiesta, y sí, adivinaron bien, tanto Atay como Serine estaban presentes.
Dos estrellas fugaces que volvían a coincidir en el mismo espacio, después de años de caminos separados y de silencio mediático. Un encuentro fortuito que desató la euforia entre los fans de la pareja y encendió las alarmas de la prensa del corazón. Y aquí es donde empieza el misterio. Las fotos y vídeos que circularon eran bastante ambiguos. No había nada que confirmara una reconciliación, pero tampoco nada que negara la posibilidad de que algo más que una simple amistad estuviera ocurriendo. Se les veía conversando, riendo, compartiendo el mismo espacio. Lo suficiente para encender la imaginación de todos los fans que aún sueñan con verlos juntos. Una mirada cómplice, una sonrisa fugaz, un gesto casual. Cada detalle era analizado con lupa, buscando señales de un reencuentro amoroso que pudiera dar un nuevo giro a esta historia. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Las teorías son infinitas. Algunos dicen que simplemente se reencontraron como amigos, que el tiempo ha curado las heridas y que ahora pueden mantener una relación cordial. Una relación basada en el respeto mutuo, en la admiración profesional y en el recuerdo de un pasado compartido. Otros, los más optimistas, creen que la chispa nunca se apagó, que la química entre ellos es innegable y que este reencuentro en la Pink House fue el catalizador que necesitaban para darle una segunda oportunidad al amor. Una oportunidad para revivir la magia de antaño, para superar los obstáculos del pasado y para construir un futuro juntos. Luego están los más escépticos, los que creen que todo esto es una estrategia de marketing, una forma de generar titulares y mantener a ambos relevantes en la prensa. No olvidemos que Atai está triunfando con su serie *tercer persona* en Netflix y que Serrini también está trabajando en nuevos proyectos. Un reencuentro de este tipo siempre genera expectación y por lo tanto publicidad. Una estrategia inteligente para mantener su imagen pública en lo más alto y para promocionar sus nuevos trabajos. Pero yo, como buena chismosa que soy, me niego a creer que todo sea fríamente calculado. Creo que por mucho que intenten mantener las apariencias, hay algo más profundo entre ellos. Recuerden la intensidad de su relación, la forma en que se miraban, la pasión que transmitían en cada escena. Es difícil creer que todo eso se haya esfumado por completo. Una conexión que trascendía la pantalla, una complicidad que se percibía en cada gesto y una química que era imposible de ignorar. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Después de la fiesta en la Pink House, Atai fue visto saliendo del lugar con una expresión peculiar. Algunos dirían que tenía una sonrisa de oreja a oreja, otros que parecía un niño que acababa de recibir su regalo de Navidad. En cualquier caso, su rostro no era el de alguien que simplemente había pasado una noche agradable con amigos. Había algo más, una chispa, una emoción que no podía ocultar. Un brillo en los ojos, una sonrisa traviesa y una actitud que delataba que algo especial había sucedido en el interior de la Pink House. Y por supuesto, Serrini tampoco se quedó atrás. Aunque ella fue más discreta a la hora de salir de la Pink House, algunos testigos aseguran que la vieron radiante, más guapa que nunca. Y no sé ustedes, pero yo creo que la felicidad se nota en el rostro. Un aura de alegría, una mirada luminosa y una actitud positiva que reflejaban que había pasado una noche inolvidable. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasó realmente en la Pink House? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Atai ni Serrini han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes se limitan a decir que son amigos y que se tienen un gran respeto mutuo. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo, las palabras a veces valen menos que el humo. El silencio, en muchas ocasiones, puede ser más elocuente que 1000 palabras. Lo que sí podemos afirmar es que este reencuentro ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de sus fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de peticiones para que vuelvan a estar juntos, de teorías sobre lo que pudo haber pasado en la Pink House. Y es que al final, la historia de Atai y Serrini es una de esas historias que nos atrapan, que nos hacen creer en el amor verdadero y que nos demuestran que a veces, las segundas oportunidades sí existen. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser eterno. Ahora bien, independientemente de lo que haya pasado realmente, creo que lo importante es respetar la privacidad de ambos. Si deciden volver a estar juntos, será una noticia maravillosa. Y si deciden seguir siendo amigos, también será una decisión respetable. Lo único que podemos hacer es esperar y observar, con la esperanza de que esta historia tenga un final feliz. Un final que nos haga creer en el poder del amor y en la magia de las segundas oportunidades.
Y hablando de finales felices, no podemos olvidarnos de los rumores que apuntan a que Atay podría estar pensando en proponerle matrimonio a su actual pareja, Bushra Develi. Sí, lo sé, esto complica aún más las cosas. Porque si bien es cierto que el reencuentro con Serine ha generado mucha expectación, también es cierto que Atay lleva años de relación con Bushra, y que su relación parece ser sólida y estable. Una relación que ha superado pruebas difíciles, que se ha fortalecido con el tiempo y que parece estar destinada a llegar al altar. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Está Atay dividido entre el recuerdo de un amor pasado y la estabilidad de una relación presente? ¿Fue el encuentro con Serine y solo un momento de nostalgia o un despertar de un sentimiento aún latente? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Un triángulo amoroso que nos mantiene en vilo y que nos hace preguntarnos cuál será el desenlace de esta historia. Pero lo que sí está claro es que Atay Ulusoy es un hombre que genera pasión, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su talento, su carisma y su atractivo son innegables, y es comprensible que tenga a tantas mujeres suspirando por él. Y Serine Sarkaya, por supuesto, no se queda atrás. Su belleza, su talento y su personalidad arrolladora la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Dos estrellas brillantes que iluminan el firmamento del espectáculo turco y que despiertan pasiones a su alrededor. Así que, como ven, el drama está servido. La historia de Atay y Serine es un culebrón turco en la vida real, con todos los ingredientes necesarios para mantenernos enganchados: amor, desamor, pasión, intriga y un sinfín de rumores y especulaciones. Una historia que nos hace soñar, reír y llorar, y que nos recuerda que la vida, a veces, puede ser más emocionante que la ficción. En resumen, hoy hemos explorado a fondo el misterio de la Pink House y el reencuentro entre Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Hemos analizado las fotos, los vídeos, los rumores y las teorías que circulan por Internet. Hemos debatido sobre la posibilidad de una reconciliación y sobre el futuro de la relación de Atay con su actual pareja. Y sobre todo, hemos disfrutado de un buen chisme, como nos gusta a nosotros. Una dosis de salseo turco que nos alegra el día y nos hace olvidar, por un momento, los problemas de la vida cotidiana. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Recuerden que toda la información que les he dado son rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen a Atay y Serine. No nos tomemos nada demasiado en serio y disfrutemos del espectáculo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si fue así, no olviden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Atay y Serine deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Los leo a todos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y por último, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con todos sus amigos fans de los dramas turcos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Hasta la próxima.